saludos cordiales a nuestra audiencia en todo el país. Estamos en Opción 2025 y claro, atendemos lo que ocurrió en el transcurso de esta jornada y particularmente los resultados que se han expresado durante las últimas horas. Para conversar sobre lo que ocurre en el Ecuador del momento y las circunstancias y desafíos que tiene el país hacia futuro, nos acompaña aquí en el estudio principal de Teleamazonas en Quito el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas. En la ciudad de Guayaquil damos la más cordial bienvenida a Henry Cucalón, ex candidato a la presidencia de la República. Gracias, Henry, gracias, Vicente. El problema del país no es hoy, ya lo de hoy hemos solventado, se ha superado. ¿Qué ocurre el 25 de mayo, economista? Buenas tardes. Buenas noches. Yo creo que el 25 de mayo va a suceder poco. Creo que el gobierno va a tomar muchas decisiones políticas desde hoy por la noche, desde la próxima semana. Creo que se le abre un interesantísimo periodo al gobierno de Daniel Noboa, porque si bien enfrenta una seria escasez de recursos, el gobierno no tiene plata, el gobierno está apretadísimo en plata, eso lo sabemos de memoria, el precio del petróleo ha caído, se complica las perspectivas fiscales del país, todo eso es verdad, pero va a haber, creo yo, mañana un disparo del optimismo económico en el país. Yo le garantizo que mañana va a haber un desplome del riesgo país. El riesgo país baja notablemente. Pero va a desplomarse el riesgo país. Pero yo insisto en el 25 de mayo, porque es ahí donde ya debe tomar decisiones, medidas. Yo estoy seguro ajustes es necesario. Hay algunas cosas que estoy seguro que van a ocurrir, pero no tienen que ocurrir desde el 25 de mayo porque vamos a tener el mismo presidente y básicamente un Congreso que va a estar a favor de él. Ahora un poco menos después del 25 de mayo, un poco más a favor del presidente. Tenemos un mismo presidente hoy y el 25 de mayo. Y yo creo que va a haber cosas que van a tomarse relativamente rápido. No me sorprendería ni un poquito que haya una búsqueda de ajustar el subsidio al diésel. Estoy seguro que eso va a haber. Estoy seguro que va a haber una reducción del gasto público porque también es verdad que el gobierno creció un poco el gasto público estos últimos 2 o 3 meses, probablemente por campaña, pero ahorita tiene que ajustar el gasto público otra vez y tendremos un nuevo desembolso del Fondo Monetario. Tarde o temprano vamos a tener un nuevo desembolso que es importantísimo para el país. Todo eso me parece que va a ocurrir desde mañana. Desde mañana. No olvides, el 25 de mayo no es tan relevante. 25. Vamos a ir con Henry porque a él sí le quiero preguntar qué es lo que va a ocurrir mañana. Una cosa es la que se tome o la que se decida a partir de la posesión del presidente y otra es la que va a ocurrir mañana, en vista a que tenemos aproximadamente unos 40 días para armar el nuevo Parlamento, para acuerdos, para negociaciones, para alianzas, para eventuales crisis de gabinetes, en fin, en el orden político, Henry, ¿qué ocurre mañana? Buenas noches, Andrés, buenas noches, ecuatorianos. Primero quiero felicitar a los ciudadanos por esta participación, esta gran jornada electoral que se ha llevado en paz. Y también, obviamente, al presidente reelegido Daniel Noboa. Grandes son los desafíos que se tienen, grandes y complejos son y se necesita llegar a consensos básicos para poder enfrentar esos dilemas. Y a partir de ahora en la noche y mañana en la mañana, que coincido, va a haber mayor tranquilidad en ciertos aspectos económicos, se necesita tener esa agenda básica de combate al crimen organizado y al narcotráfico, principal flagelo que el día de hoy tiene atormentado a los ecuatorianos. Había un voto de confianza, pues ahora vamos al tema duro en tema de seguridad, a temas económicos, temas que no se quisieron tratar durante este periodo en que se mezcló la candidatura con la presidencia. Pues es momento de los cambios y en ese sentido debemos apoyarlos si es en pro del bienestar del pueblo ecuatoriano. Ahora, Henry, ¿es posible a esta hora hacer una convocatoria para un acuerdo nacional, aquello que hemos planteado insistentemente, una especie de moratoria, bajar las armas, enfrentar los problemas que tenemos en un abrazo común? Digo esto porque podría pensarse en cogobierno, en participación de otros sectores, leer exactamente lo que ha ocurrido hoy en las urnas, esto de que los votos que se produjeron hoy no son muchos a favor de Noboa, sino para que no se plantee la posibilidad de un gobierno correísta. Henry, por favor. Veo que está claro también los elementos que conllevaron a esta elección.
Y sin perjuicio que considero que es necesario acuerdos, sería una quimera o una irrealidad pensar que uno se pone de acuerdo en todo. Hay que tomar los temas principales que van en la línea de seguridad, economía, combate a la corrupción. Es decir, cero impunidad. Y unos elementos que hay que tomarlos con pinzas, pero que puede ser una oportunidad de cambio, tomando las palabras del candidato presidente, que en esta segunda vuelta señaló la necesidad de una constituyente. ¿Qué mejor espacio para ver cuál es el cambio de visión que requiere el país? De desmontar un modelo estatista, de un régimen institucional que está fracasado. Esas pueden ser señales oportunas de encontrar consensos por temas, porque no va a haber unanimidad. Una vez que se ha terminado la elección y se ha terminado el tema de los antis, tenemos que encontrar cuáles son los puntos básicos de acuerdo. Uno puede ser seguridad, economía y reforma política. Yo incorporaría uno más, que es el que tiene que ver con empleo y tal vez alrededor de eso también seguridad social. Henry, voy a ir con usted en un minuto. Ahora voy a pedir a Vicente una apreciación justamente sobre lo que ocurre en el ámbito de la reactivación económica, de dinamizar la economía, de convocar a las inversiones y de mejorar las condiciones del empleo. 6 millones de ecuatorianos están en el subempleo, en el desempleo, en la informalidad o como se llama. A ver, yo en esto sé que hay una profunda escasez de recursos para el país. Como decía hace un rato, hasta el precio del petróleo ha bajado, lo cual siempre es una mala noticia para el país, pero estoy muy optimista por algunas cosas. A ver, los bancos en el Ecuador están muy líquidos. Eso significa que hay mucho dinero colocado en los bancos por los depositantes, pero los bancos no han prestado eso, porque los bancos se venían quejando que no había demanda de crédito. Y esa demanda de crédito, que yo la defino como represada, probablemente estaba represada porque simplemente a los inversionistas, a los que querían ponerse un negocio, ampliar su empresa, lo que sea, les daba miedo endeudarse para a cualquier cosa. Esperaban, ¿no?, lo de hoy. Esperaban lo de hoy. Y hoy esta diferencia tan enorme, que diga lo que diga la señora González, es una diferencia gigantesca. Son casi 12 puntos. Eso le va a dar al sector privado un optimismo muy grande. Y si yo fuera banquero, estaría preparando a todo mi equipo de crédito, a todos mis oficiales de crédito, porque mañana les va a llover una cascada de solicitudes de crédito. Y eso es muy bueno. El dinero que está parqueado en los bancos tiene que salir todo lo que estaba represado. Yo me quería comprar un carro, tenía el afán de tener un préstamo hipotecario o de poner un negocio, una empresa. Mañana van a pedir. Mañana o pasado, pero es que los bancos, supongo que los bancos tuvieron un shock positivo, digamos. Ellos deben haber estado preparados, el miedo de que gane Luisa y una salida de divisas importante, cosas por el estilo, pero ahora lo que van a ver es o una entrada leve de divisas y una demanda muy alta de créditos. Mucha gente estaba esperando aterrada los resultados, y con los resultados que vinieron, que además son tan claros, tan evidentes, que no hay espacio para discusión. Entonces, con esos resultados tan claros, yo sinceramente supongo que los gerentes de los bancos estarán llamando en este momento a sus gerentes de crédito para decirles: chicos, prepárense que nos viene una oleada de pedidos. Vicente, le pongo dos temas internacionales del momento: los aranceles de Trump, que generan ruido, polémica, turbulencia en el comercio, en las relaciones comerciales, y algo que va a ocurrir mañana, justamente, que es levantar el cepo en Argentina. Son elementos, en el caso de Argentina, que probablemente no tienen mayor incidencia con nosotros, pero que vale la pena leer rápidamente. A ver, el levantamiento del cepo significa que van a liberar el tipo de cambio en la Argentina, probablemente se devalúe, lo cual es bueno para la Argentina porque estaba muy cara la Argentina. Eso es un dato positivo y realmente ahí suena, no suena instintivamente bueno, pero sería bueno que se devalúe el peso argentino porque está muy caro la Argentina, es muy caro producir Argentina este momento. Y lo otro, lo de Trump, eso sí es una gigantesca señal de interrogación, porque hace 3 semanas era una cosa, hace 2 semanas era otra, hace una semana era otra, hace 4 días fue una distinta. Entonces, que no nos suben los aranceles, que sí nos suben, pero que nos ponen en el grupo al que menos le suben, que dan retro en los aranceles. Yo, la verdad, me parece más fácil predecir el Ecuador que Estados Unidos, y eso es una situación tan exótica. Predecir el Ecuador es tan difícil, pero predecir Estados Unidos ahora es imposible. ¿Qué
¿Qué pasará el lunes y qué cambiarán el martes de lo que hayan hecho el lunes en Estados Unidos? Gracias a Vicente Albornoz, que nos ha acompañado en este segmento de la entrevista. Vamos a continuar con Guayaquil. Henry Kronfle nos acompaña. Henry, usted mencionó un asunto que me parece interesantísimo, que es la Asamblea Constituyente o la posibilidad de una nueva constitución. ¿Cómo leer eso y cómo aprovechar y en qué circunstancias enfrentar aquello? Por favor. Porque es importante destrabar la posición que tiene el país. Y ese es el momento oportuno, y dado que ha sido un compromiso del presidente, para poder cambiar las cosas. El tema estatista, el tema de la economía, aprovechar para hacer los cambios a favor de la generación del empleo, desmontar el Consejo de Participación Ciudadana. Veamos cuáles son las visiones. Eso es importante. Hoy ha sido vencida la candidata que representaba el correísmo. Mucha gente ha votado por el presidente candidato porque no querían que ella gane. Ahora es el momento también de ir hacia el cambio de modelo, pues también aprovechar esta coyuntura. Para mí eso es sumamente importante, tomando la palabra del presidente candidato que habló en una asamblea constituyente, ¿no? Henry Cucalón, las circunstancias de gobernabilidad son extremadamente difíciles, el país está prácticamente partido, las dos torres que se presentan con expresión parlamentaria de ADN y del correísmo, ¿cómo la gobernabilidad, cómo lee usted, cómo reflexiona usted la gobernabilidad del nuevo mandatario? El primer acto de gobernabilidad se tiene que dar en estos instantes. Se lo dice una persona que fue candidata presidencial y no fue elegida y que quise ser una alternativa al actual mandatario. He reconocido el triunfo. La democracia no funciona solamente cuando uno gana. Es importante que el otro sector político, bastante criticado por cierto, reconozca lo que ha pasado esta noche. Esas son las lides electorales. Comprender que estamos todos juntos en esto, en sacar el país adelante. Pues bien, ahora se viene una misión. Hay una asamblea donde hay gran representación de dos grupos. ¿No era eso lo que se quería? Que no haya una asamblea dispersa en varios grupos minoritarios. Esa debe ser la oportunidad. Y si no están propensos al cambio, si quieren seguir en el status quo, como algunos que decían que no hay que explotar el petróleo, ni la minería, no sé dónde van a salir los recursos entonces para poder atender las necesidades de los más pobres del país. No quieren cambio, pues hay las alternativas para hacerlo. Hay un mandato legítimo, hay diferencias, en otros temas estamos de acuerdo. Así que el primer acto de gobernabilidad es reconocer lo que ha pasado. Y dentro de las discrepancias que podamos tener, básicamente con el estilo del mandatario, que espero que en este primer tramo haya sido más de novatada que conceptual, entender que vivimos en el Estado de Derecho y que es el momento de hacer los cambios que necesita el Ecuador, tanto en materia política, en materia de seguridad y fundamentalmente en materia económica. Y tengo una pregunta adicional que formular. Uno es el escenario político, que sin duda es el Parlamento, pero otro es el escenario de las calles, de la expresión social, de la angustia que tienen muchos sectores. Es posible que durante este tiempo haya estado eso represado y que esperamos o que se espera que pasen los días, las semanas y eso pueda en un momento dado reventar. ¿Qué ocurre con los movimientos indígenas, los sindicatos, las organizaciones barriales? En fin, Henry, ¿hay el riesgo de alguna dificultad ahí que es preciso enfrentarla y resolverla? Todos los ciudadanos tienen derecho a protestar. Es válido. Es una garantía democrática. Por supuesto, sin duda alguna. Yo no estoy de acuerdo en muchas de las cuestiones. Pero, señores, de ahí a propiciar el caos, la anarquía y la violencia, jamás. Eso no es lo que quiere el Ecuador. Una de las cosas positivas también que ha dejado esta jornada, que se ha llevado con total tranquilidad, es que mañana la gente quiere salir a trabajar. Se necesita reactivar. Y cuando haya discrepancias, tiene que solventarse en el mismo margen democrático. Eso es lo importante. Así que oposición, sí, por supuesto, no obstrucción, peor, sedición. Eso es lo que no se quiere. Y se lo dice una persona que no es del oficialismo. Una persona que tiene discrepancias, sí,
pero que quiero lo mejor para el Ecuador. Así que los otros sectores, inclusive algunos que no quieren los cambios, que no son proclives, que ahora mantienen el status quo, deben comprender que este es un país que necesita debatir en función de ideas, no debatir en función ni de odios ni de impunidades. Muchísimas gracias, Henry. Le voy a pedir hacer una pausa cortita. Tenemos simplemente que anunciar a nuestros auspiciantes y volvemos en un instante. Ya regresamos con Henry Cucalón aquí en Teleamazonas, opción 2025. Seguimos con nuestro programa especial para cubrir las elecciones y dar los resultados. Y por cierto, es momento también de conocer las reacciones. Juan Manuel Rodríguez se encuentra en la Avenida de los Chiris, lugar de festejos de ADN. Juan Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés, amigos televidentes? Muy buenas noches, 21 horas con 37 minutos y como ustedes están viendo en imágenes, continúan las celebraciones a propósito de que ya se anunció por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamay, oficializó ya a Daniel Noboa como presidente de la República para lo que es el periodo 2025-2029. Más temprano evidenciamos cómo había bastantes personas sobre la Avenida de los Chiris en sentido sur-norte. Le comentábamos que está cerrada esta arteria vial desde la Avenida Portugal hasta las Naciones Unidas. Y ahora podemos evidenciar que cientos de personas siguen llegando hasta este sitio del norte de la capital para unirse a la celebración. Ya no solo el sentido sur-norte de la arteria vial de los Chiris está cerrada, sino que también hay gente apostada sobre el sentido contrario, es decir, de norte a sur. Ahí estamos viendo cómo las personas están celebrando, están bastante emocionados con el que ya es legendario, el cartón justamente del presidente Daniel Noboa. A esto se suma que hay personas que yo he podido conversar que han venido desde el exterior para poder ejercer su derecho al voto. Y además también hay personas que tienen algún tipo de dificultad en su movilidad y quienes señalaron que no querían perderse esta celebración y es por ello que se vinieron hasta este lugar. Vamos a ver si podemos conversar con una de las personas. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? David Armas. Bueno, Darío, ya se oficializó a Daniel Noboa como presidente de la República. ¿Qué esperar para los próximos 4 años? Bueno, principalmente estabilidad, que la dolarización no se haya terminado y que tengamos todos trabajo y seguridad. Ok, perfecto. Esos son uno de los ejes principales que exigen los propios simpatizantes del presidente Daniel Noboa. Empleo, seguridad, que para nadie es un secreto que el Ecuador vive tiempos difíciles con el tema de la inseguridad y es una de las peticiones que tienen los simpatizantes del presidente Daniel Noboa. Por acá vamos a conversar con otra, la señora. ¿Cómo está, mi señora? Estamos en vivo para Teleamazonas. ¿Cuál es su nombre? Rosa Patiño. Cuéntenos un poquito, ¿cuáles son las sensaciones luego de que se oficializó al presidente Daniel Noboa? Yo me siento muy feliz por la generación de mis nietos, de mi familia. Entonces la expectativa es que todo cambie a esta situación que estamos viviendo ahora. ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Cuál es la recomendación que se le da al presidente de la República? O sea, lo que tiene que mejorar es en toda la justicia. Ok, perfecto, ahí estábamos escuchando, como les señalábamos, estamos en la Avenida de los Chiris, donde se vive toda una fiesta, pues los simpatizantes de Daniel Noboa se encuentran en este lugar celebrando lo que ya es oficial por el CNE. Ustedes continúan desde estudios. Y vamos a desarrollar otra conversación. Nos acompaña en la ciudad de Guayaquil Henry Cucalón, ex candidato a la presidencia de la República. Y damos la más cordial bienvenida a Hernán Reyes. Él es profesor y analista de temas políticos. Está en el estudio de Teleamazonas en Quito. Y voy a empezar con Hernán para pedirle una apreciación sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas y particularmente el pronunciamiento y la actitud
¿Perdón? Ya, ok, vamos a incorporar también a Otto Sonnenholzer, me acaban de informar. Él también fue vicepresidente de Ecuador. Otto, muy buenas noches. Gracias por estar con Teleamazonas aquí en este programa Opción 2025. Decía a Hernán Reyes que nos dé su apreciación de lo que ha ocurrido en estas últimas horas. La decisión del CNE de reconocer el triunfo de Daniel Noboa y, por cierto, también lo que sucedió con Luisa González, que no reconoció la victoria de Daniel Noboa. Andrés, gracias. Buenas noches. Son unas elecciones un tanto sui generis. Yo diría por dos cosas. Uno, la rapidez con que se efectuó el escrutinio fue una rapidez inusitada en esta ocasión. Si bien es cierto, solamente había una papeleta con dos opciones, no es menos cierto que los votos, digamos, ya escrutados fueron entrando al sistema informático con una velocidad, yo diría, casi inverosímil. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, como máxima autoridad de esa institución, declara ganador, viendo o diciendo que hay una tendencia irreversible al presidente candidato Daniel Noboa. Y en ese sentido, yo creo que, por supuesto, estamos viendo en varias ciudades del país y en Quito ya la gente ha salido a celebrar. Y el lado que no se esperaba de estas elecciones es la afirmación de Revolución Ciudadana y de su candidata, Luisa González, que no reconoce los resultados. Y se está hablando de fraude, se está hablando de que se requiere el reconteo voto a voto, se está hablando de que en el momento de la llegada de los votos al Consejo Nacional Electoral hay muchas actas sin firma que no corresponden a las actas firmadas en los recintos electorales, y esto genera, digamos, una nube, una sombra de duda de qué mismo está pasando y qué va a pasar luego, si es que va a haber esta impugnación. Ahora, Hernán, con una diferencia tan alta, tan significativa de alrededor de 1 millón de votos, ¿es probable, es posible aquello que usted señala y no tener la altivez democrática de aceptar los resultados? Bueno, no sé si se trate de altivez o no, yo no sé qué pruebas tengan. No, son valores, simplemente valores. Valores. Hay unos ejemplos que ha dado el ex candidato Andrés Arauz, está circulando en redes sociales, de actas que no corresponden en los recintos electorales a las que se subieron en el Consejo Electoral. Y el otro tema, en Venezuela se habló de fraude, se sigue hablando de fraude. Y ahí la distancia entre la votación de Maduro y la votación de Edmundo González fue mucho mayor, si no recuerdo mal. Ok, vamos a ir con Otto Sonnenholzer en la ciudad de Guayaquil. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la apreciación respecto a lo que acabamos de escuchar y la posibilidad de que exista un fraude y esta sombra, como ha señalado el profesor Reyes? Otto, buenas noches. Hola Andrés, Henry, Hernán. Mire, un fraude de 12%, al menos en el sistema ecuatoriano, no existe. En Venezuela hay una organización delictiva a cargo del país que tiene cooptado el sistema electoral y que utilizan además la modalidad electrónica que tiene ese sistema para facilitar ese fraude democrático permanente. Pero adicionalmente la oposición venezolana tuvo casi la totalidad de las actas y pudo demostrar el fraude. El correísmo en el Ecuador tiene la mayor organización política y la mayor estructura de control electoral. Ellos mismos se han jactado de aquello. Si han encontrado un fraude y lo pueden demostrar, que lo hagan. Lo que no es correcto es sembrar incertidumbre, sin datos, sin información, querer incitar al caos en un país que ya tiene suficiente con la violencia criminal como para seguir acentuando la violencia política. No conozco fraude de 12 puntos en el Ecuador. No existe. En todas las mesas del país habían veedores del correísmo, no lo mismo de ADN, parece mentira. Más veedores tuvo inscritos el correísmo que ADN, y pues si tienen alguna discrepancia, alguna diferencia, tienen que presentarla. Pero dudo mucho, sinceramente, que sea una diferencia o una discrepancia que pueda cambiar el resultado, Andrés. Vamos a ir con Henry Cucalón, su apreciación también sobre lo que acabamos de escuchar y particularmente sobre esto que podría significar una especie de ensuciar la cancha, que me parece que eso es un poco la intencionalidad de esto, que es desprestigiar para los próximos 4 años. Henry, por favor. Una falta absoluta de talante democrático. Y el gran perjuicio de esto es la ciudadanía. No le hace bien eso al Ecuador. La crítica, la discrepancia siempre será válida.
Inclusive existen las herramientas legales para poder impugnar si consideran que las inconsistencias que pudieran existir tienen otro tipo de irregularidades. Pero concuerdo, tratar de manchar el proceso electoral no les hace bien ni a ellos, porque una vez más grafica de cuerpo entero el autoritarismo y su visión antidemocrática, que es uno de los elementos que ha hecho ganar al otro candidato, por si acaso. Así que lo que necesitamos es confianza, necesitamos es seguridad, tranquilidad, certidumbre, como se acaba de decir, porque mañana hay un país que está primero, más allá de los candidatos. Gracias, estamos desarrollando un panel entonces para analizar y comentar lo que ocurrió el día de hoy y por cierto los resultados. Otto Sonnenholzner en Guayaquil, Henry Cucalón también en Guayaquil y Hernán Reyes en Quito. En un instante retornamos. Continuamos y como lo habíamos anunciado, vamos a generar esta conversación, este panel para analizar lo que ha ocurrido en el transcurso de este día y por cierto los desafíos que hay ya inmediatamente. Algo hablábamos con Henry Cucalón respecto a lo que tiene que ocurrir mañana y con Vicente Albornoz hace unos momentos de lo que debe ocurrir el 25 de mayo, o sea, después de la posesión. Pero esta sensación de que puede el tema del supuesto fraude, en fin, estas sospechas, puede ensuciar la cancha. Hernán, si eres tan amable. Así es, Andrés, yo creo que se enrarece mucho el clima político. No nos olvidemos que a partir de poco vamos a tener una asamblea dividida y polarizada prácticamente en las dos fuerzas que quedaron ahora finalistas. Se van a anular mutuamente, eso es lo que se ha venido diciendo. Y en ese sentido a mí me preocupa mucho la gobernabilidad que pueda conseguir el presidente Noboa de ser reconocido como el mandatario electo, como al parecer está haciéndolo. Me da la impresión de que él ha cometido muchos errores en estos 15 meses de gestión. Yo no sé cómo él finalmente ha obtenido el voto popular, porque en realidad parece que le hubieran resbalado como un teflón una serie de hechos. Hay un listado de acciones que, por un lado, ha incumplido de lo que ofreció hacer cuando fue posesionado y luego otra serie de acusaciones y denuncias que se ha hecho sobre su gobierno, incluyendo las repetidas, digamos, actitudes de él no obedeciendo la Constitución y no obedeciendo inclusive la propia ley electoral. Sin embargo, yo creo que este clima político le va a pasar factura. Le va a pasar factura porque le va a resultar muy difícil, por ejemplo, llegar a consensuar de alguna manera, al menos sobre puntos mínimos, con la Revolución Ciudadana, más aún después de las declaraciones de la candidata González. Y en ese sentido, me da la impresión y tengo el temor de que Daniel Noboa decida seguir aplicando la misma receta que ha aplicado, es decir, gobernar autoritariamente desde el Ejecutivo, dejar a un lado a la Asamblea Nacional. Acordémonos que él vetó alrededor de 12 leyes, las últimas que envió, dando la señal de que puede gobernar sin Asamblea Legislativa. Vamos a ir con Otto Sonnenholzner en Guayaquil para conocer su apreciación de estas opciones o posibilidades que está planteando Hernán Reyes. Lo que puede suceder con el presidente ya designado, el presidente una vez posesionado el 24 de mayo, podría continuar, dice Hernán, con sus decisiones autoritarias. Hay la posibilidad de que se aísle, no habrá opciones de que otras organizaciones políticas adhieran al proyecto. En fin, Otto, su apreciación. Mire, el principal problema del correísmo es que en una suerte de cinismo les molesta el autoritarismo de otros, pero el de ellos les encantaba. Yo creo que el autoritarismo se lo cuestiona siempre, venga de donde venga, no se puede tener doble rasero, doble moral. Ese es principalmente uno de los desafíos más grandes que tiene la política del Ecuador. Sobre el fraude, no creo que quede ningún ambiente enrarecido, ni mucho menos. Me parece que la actitud madura de los perdedores debería de ser aceptar la derrota. Y si es que en ambos casos, tanto el presidente Noboa como la señora González, existe realmente un interés por sacar al país adelante y superar las gravísimas crisis que enfrentamos, tienen que dejar de lado sus broncas, tienen que dejar de lado la disputa de esta segunda vuelta que fue sobre todo muy agresiva y empezar a construir consensos mínimos por el país. Ningún proyecto político puede estar por encima del interés nacional, ninguna agenda particular personal puede estar por encima del interés nacional
del proyecto país. Ojalá tengan la madurez, la sensatez, ambas fuerzas políticas que hoy tienen alrededor de 70 legisladores cada uno, para encontrar consensos mínimos, porque a partir del lunes, a partir de mañana y el 25 de mayo, continuamos en un país en una situación muy crítica, con problemas gravísimos que enfrentar en economía, en seguridad, migración, temas sociales, y ojalá, insisto, por el bien de todos los ecuatorianos, se puedan sentar a encontrar consensos mínimos, que yo creo que las coincidencias existen, que yo creo que hay objetivos comunes que tienen que ser priorizados si queremos salir de esta crisis. Es evidente, Henry Cucalón, que los problemas no se han resuelto hoy día, se mantienen exactamente igual. Y en tal virtud es necesario que haya una clase política, como se decía hace algún tiempo, una dirigencia nacional lo suficientemente seria, madura, civilizada, que deje los temas de debate, de conflicto, de tensión, para atender los problemas nacionales. Lo que quiere el ecuatoriano a esta hora, Henry, es que se resuelvan sus problemas. ¿Usted cree que hay esa posibilidad, esa opción que le planteo? Por favor. De una clase política responsable, que obre con racionalidad y que ponga los intereses del país primero, yo quiero creer que sí. Hoy, el candidato presidente ha recibido un voto de confianza. No es un cheque en blanco, eso es importante tenerlo claro. La candidatura perdedora tiene que tener una lectura clara sobre lo que ha sucedido. Yo también he perdido elecciones y he ganado otras. Hoy día el objetivo es el país, y cuando tengamos esa diferencia habrá que ponerlas con altura, porque no puede haber una oposición de obstrucción, peor de sedición. Una de las cosas que más ha complicado el correísmo es que cuando no ganan ellos, tratan de hacerle la vida imposible a los gobiernos que democráticamente han sido elegidos. Esa no es una forma de hacer el país, y ya sabemos que eso tiene sus techos. Entonces, no creo que sea una forma responsable. Yo quiero adherirme al concepto de que podemos trabajar desde la ciudadanía, sin necesidad de candidaturas, en esos grandes objetivos que son la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, la recuperación económica, la lucha contra la impunidad y las mafias. Y asimismo, a las personas que veo en las calles, que me parece muy bien, tiene que haber también una bajada del volumen de la hiperpolarización. Ni siquiera digo solamente los actores políticos, sino a nivel también de los ciudadanos, de las familias, encontrar objetivos en común. Y en este caso el presidente tiene mayor responsabilidad en eso, ¿no? Me quedo con esa frase, hay que bajar el volumen en el país. Este nivel de polarización, de tensión, de confrontación, de enfrentamiento no nos hace ningún bien. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos, que tenemos dos aspectos adicionales que plantear a nuestros panelistas. En un instante. Seguimos con este programa especial de Teleamazonas. Queremos poner en conocimiento de la audiencia este mensaje en la cuenta X de Luis Almagro, el actual secretario de la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro dice en este Twitter, ahora X, lo siguiente: en base a los datos presentados por el CNE, instancia institucional competente para emitir resultados electorales, y lo que me ha informado el jefe de la misión de la OEA en Ecuador, Heraldo Muñoz, sobre la coincidencia de la información recabada en terreno por los observadores de la OEA, saludamos a Daniel Noboa por su victoria en la segunda vuelta electoral. Daremos seguimiento a los procesos institucionales posteriores que pudieran darse. Bien, vamos a ir entonces con nuestro panel. Otto Sonnenholzner, el tema de la ideología, quisiera que usted nos dé su apreciación. Hay temas o hay asuntos que probablemente tienen que ser superados. Por ejemplo, el de la seguridad. Ese es un tema que no corresponde si soy de izquierda o si soy de derecha, si soy de arriba o si soy de abajo. Es un problema nacional. ¿Cómo enfrentar entonces estos temas por más allá de la ideología, por favor?
A ver, lo que pasa, Andrés, es que, claro, efectivamente hay objetivos comunes que deberían de unirnos, pero la ideología es la que marca el camino hacia esos objetivos. Entonces, si tú tienes una candidata que la última semana dijo que parte de su solución era crear estas brigadas de paz, o no recuerdo el nombre exactamente, que yo no sé si se interpretaron bien, se malinterpretaron, desconozco, no quiero entrar en ese detalle, pero yo creo que al final de la campaña eso le afectó mucho porque se relacionó con las brigadas que existen en países con los que ella tiene afinidad, Venezuela, Nicaragua. Insisto, no sé si era su intención o no, entiendo que no, pero así se interpretó. ¿Por qué? Porque esa es la ideología y ese ha sido el camino que ha tomado esa ideología para abordar el problema de inseguridad. Por otro lado, tenías al presidente diciendo, no, nosotros le vamos a dar toda la fortaleza a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, qué sé yo, al sistema penitenciario, vamos a apostarle a la institucionalidad existente para combatir la inseguridad. Entonces, hay una coincidencia en que el problema, que es un problema evidente, que se viene escalando desde el 2021 de una forma galopante e incontrolable, que tenemos que abordar y tenemos que resolver. Pero el enfoque digamos, cómo lo aproximas ideológicamente, te va a marcar el camino hacia la solución. Y yo creo que esas conversaciones son las que se tienen que tener entre líderes políticos para poder llegar a consensos y aplicar soluciones. El problema de inseguridad solo se va a resolver en un trabajo conjunto de todos los niveles de gobierno, desde la junta parroquial más pequeña hasta el Palacio de Carondelet y de todas las instituciones del Estado, judicial, el tema legislativo. Todas las instituciones del Estado y el Ejecutivo tienen que articular y para eso se necesita llegar a consensos de cómo abordar el problema. Me quedo con usted en la ciudad de Guayaquil porque quisiera una apreciación. En estos temas electorales, como en las disputas deportivas, así como hemos exigido de alguna manera a Luisa González que tenga esa altivez para reconocer los resultados, también hay que pedirle a Daniel Noboa que tenga una conducta magnánima frente al triunfo, frente a la victoria, y entender qué ocurrió para que él continúe en la presidencia y de ese modo pueda llevar adelante este periodo de 4 años, por favor. Fundamentalmente juego limpio, porque era quien estaba ejerciendo también el poder, jefe de Estado y candidato. Eso es importante. Ese sentimiento de ahora de gobernar para todos, dada la vuelta a la página, todos somos ecuatorianos, todos tenemos las mismas preocupaciones. Una fundamental y básica tiene que ser el combate contra la impunidad y contra la corrupción. La ideología es importante, tener los conceptos claros es muy válido. Pero señores, ¿qué es lo que hemos estado viviendo? Y eso lo reflejó la sentencia de Metástasis. Presidente de la Corte o del Consejo de la Judicatura con claros vínculos con el narcotráfico, por poner un ejemplo. Eso es lo que no se puede perdonar, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener, conceptos y consensos básicos que superen inclusive el tema ideológico. Eso no puede volverse a repetir. O, por ejemplo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, donde politiqueros, prófugos, sentenciados tienen secuaces para cooptar, captar y secuestrar al mismo Estado que tanto criticaron de las malas mañas de otros partidos políticos. Así que el presidente debe estar ahora por encima de eso, porque la ley electoral terminó hoy en la noche, es el llamado a liderar eso, sin cheque en blanco y con mayor responsabilidad. Claro, lo que dice Henry es exacto. Hoy terminó la ley electoral, pero los problemas no han terminado. Exactamente, quizás los problemas empiezan para el Ecuador, o continúan, mejor dicho. Me parece que el tema de la polarización es el mayor problema que tenemos ahora, acompañado, yo diría, de un descompás entre lo que es el sistema político y lo que es la gestión de gobierno. A mí me llama mucho la atención que durante estos 16 meses la gestión de Noboa haya sido tan mínima, digamos, en cumplimiento de objetivos y de ofrecimientos que él hizo, y sin embargo el voto haya sido tan mayoritario por él o para él. En ese sentido me da la impresión de que más allá de los discursos de unidad nacional, de los discursos de que los políticos tienen ahora que ponerse de acuerdo y converger en un proyecto de país, etcétera, etcétera, me da la impresión de que ahora vamos a tener que buscar una gobernabilidad con bases mínimas.
como decía yo antes, con una asamblea absolutamente polarizada entre dos fuerzas, yo diría después de estas elecciones que se cierran ahora aparentemente, pero más polarizadas que nunca, porque no creo que la Revolución Ciudadana o el correísmo y ADN, que es un partido que se creó hace unos años, subió como la espuma y seguramente dure en el panorama político mientras tenga un poco de gasolina política y esté en el gobierno, pero más allá de eso, yo no veo componte al sistema político ecuatoriano. ¿Qué decir del sistema judicial, qué decir del debacle institucional y demás? Muchísimas gracias. La presencia de nuestros panelistas de esta noche, Henry Cucalón, Otto Sonnenholzner y Hernán Reyes. Opción 2025. Gracias a la audiencia.